Amados hermanos en la fe, es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y lo que quisiera hacer hoy es continuar con un tema en el Salmo 103. Hace poco les había predicado en los primeros 5 versículos y quisiera hoy compartirles desde el versículo 6 hasta el versículo 18. El Salmo 103 es de bastante bendición, tiene mucho para compartir, pero para esto quisiera pues leer un versículo para dar inicio y luego hacer una breve oración. El versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada persona que ahora está atenta para recibir tu palabra. Permítele, Señor, poderse concentrar, que nada lo perturbe y que tu palabra lo edifique, lo bendiga, Señor, a su vida como a la mía, como a todos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado qué será lo que realmente Dios piensa de ti. Alguien dijo que es muy probable que nuestra mayor barrera para conocer a Dios es saber lo que Dios piensa acerca de nosotros. Digo esto porque nosotros nos conocemos cada quien a sí mismo. Y es a veces que cuando miramos al espejo decimos: no, de veras que he cometido errores, la he regado, hice esto, hice aquello, no merezco esto y aquello. Y una cosa es ser sincero, pero otra cosa es cuando sentimos una profunda desilusión. La verdad es que nosotros nos conocemos y Dios nos conoce también. Dios es imposible que nosotros lo engañemos. Y a veces como cristianos, a veces hemos llegado al punto de que no queremos orar, que no queremos leer la Biblia o pensar en Dios, porque decimos: bueno, Dios me conoce y Él ya sabe que yo hice esto y aquello, y entonces ¿para qué? Es un juego, no vale la pena, no estoy siendo sincero. Creo que muchas veces como seres humanos nos alejamos de Dios más que nosotros nos acercamos a Dios, porque conocemos nuestros propios corazones demasiado bien y conocemos el corazón de Dios muy poco. Y probablemente no debería yo hablarles ahora de cuán pecadores somos. Usted conoce su vida, yo no necesito convencerle, pero lo que quiero hacer mejor es hablarles acerca del corazón de Dios, porque creo que a veces no nos acercamos a Él porque estamos muy enfocados en los errores de nuestro corazón en vez de mirar la misericordia del corazón de Dios. Es aquí donde el Salmo 103 nos puede ayudar de una manera tremenda. Quizás ningún otro capítulo en la Biblia revela de una manera tan grande, tan clara, la compasión de Dios para con su pueblo. Le he puesto a este tema de esta manera: lo que Dios se acuerda y nosotros nos olvidamos. Porque lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de ciertas cosas que Dios sí se acuerda. Entonces quiero a lo largo de estos versículos compartir en base a una lista que he anotado algunas cosas que Dios sí se acuerda de ellas, a pesar de que nosotros tendemos a olvidarnos de estas cosas. Lo primero que quiero compartir es esto: a Dios le encanta ayudar al necesitado. Eso lo vemos en el versículo 6 y 7, y conforme vaya yo compartiendo las verdades, leo el versículo de la palabra. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Otra versión dice: el Señor obra justicia, justicia para los oprimidos. Los que padecen violencia son los oprimidos. Los oprimidos son aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. En el Antiguo Testamento esta palabra se refería especialmente a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los pobres. Y cuando alguien se quiere aprovechar de un oprimido, tiene que pensar en lo siguiente: de que Dios se pone al lado del oprimido. Dios se pone al lado del que es vulnerable. En los tiempos de Moisés, ya que su nombre se menciona en el versículo 7, fue el clamor de un pueblo oprimido que llegó a la presencia de Dios. Y por esa razón Dios mandó a Moisés para liberar a su pueblo. Fue la opresión del pueblo hebreo esclavizado que movió el corazón de Dios a tener compasión de ellos y a controlar y a lidiar y aún a castigar al faraón y el pueblo egipcio. Es que Dios le encanta estar al lado del oprimido. Este varón pastor de antaño llamado Martín Lutero King dijo lo siguiente: el brazo del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia. ¿Qué quiso decir con esto? De que a veces para que se haga justicia, toma tiempo y parece que está muy largo y muy lejos que se alcance la justicia, pero se inclina la justicia a modo de que tarde que temprano Dios hará justicia. Vaya que la historia del ser humano y nuestra propia historia lo podemos comparar a un libro. Y aún no hemos llegado al capítulo final. Y es ahí donde como seres humanos nos equivocamos, porque decimos: es que la vida es justa, es que ¿por qué Dios permite eso? Y tenemos que recordarnos que todavía no hemos llegado al capítulo final, porque eventualmente en su momento Dios sacará todo a la luz y juzgará de una manera imparcial. En ese día no habrán escondites, no habrán pretextos, no habrán excusas, ni sobornos, ni escapatoria. Dios juzgará. Lo quiero aplicar de esta manera. ¿Estás necesitado? Claro que la respuesta es sí, sea que lo sepas o no. Y si estás necesitado, te quiero dar las buenas nuevas de que Dios está de tu lado. Y ese es un gran lugar para comenzar a acercarse uno a Dios. La segunda cosa que Dios se acuerda, cosa que a veces nosotros nos olvidamos, es que Dios muestra misericordia a los que no la merecen. Versículo 8 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire los atributos de Dios en este versículo. El Señor es misericordioso, Él es compasivo, Él nos perdona. El Señor es clemente, nos da lo que no merecemos. Él es lento para la ira. Él es paciente para con nosotros cuando caemos, cuando nosotros fallamos. Y es grande en misericordia. Déjeme decirle lo siguiente. No hay como para el pescador como pescar en el mar. No hay mejor lugar para comer que en la mesa de un rey. Y no hay mayor amor como el amor de Dios. Porque cuando Dios salva por completo. Cuando Dios perdona, nos perdona no solo los pecados de ayer, pero los de hoy, los del futuro. Él salva y perdona todos los pecados. Y cuando Dios libera, somos libres para siempre, porque si el Hijo de Dios se libertare, eres realmente libre. Aleluya. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Él no mide su misericordia.
Él es vasto, Él es generoso con su misericordia. La tercera cosa de la cual Dios se acuerda, cosa que a veces nosotros nos olvidamos, es que Dios controla su ira. Versículo 9 y 10. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Una versión dice, no siempre acusará, es decir, no siempre contenderá. Yo no sé si usted conoce a alguien que le encanta discutir. De repente más que uno va a reírse quizás en voz baja. Porque alguien conocerá, todos conocemos a alguien que le encanta mantener siempre viva una disputa porque siempre están muy enojados. Les digo que Dios no es así. Él está dispuesto y más que dispuesto a poner fin a la disputa y darnos la bienvenida a la casa. Esto hace venir a mi mente la historia del hijo pródigo que se fue y malgastó todo lo que el padre le había heredado. Una parte al menor que se fue, otra parte al mayor que quedó. Y el padre, ¿desde cuándo ya había perdonado a su hijo? Porque con ansia esperaba su regreso. Mas el hermano mayor, el hijo mayor, él tenía muy presente y repasaba y cómo es posible que mi hermano hizo eso y me dejó aquí llevando a cabo todo el trabajo aquí del rancho, de la hacienda y se llevó la mitad de todo y cómo puede ser. A modo que cuando el hijo pródigo regresó, el padre sin pensarlo, ¿cuántas veces había soñado abrazarlo y perdonarlo y otra vez incorporarlo a la familia? Y así fue. Pero el mayor no. Para él era una pesadilla. Él no podía, no quería, no deseaba perdonarlo. Pero Dios sí. Dios perdona, Dios controla su ira. Está más listo para perdonar que nosotros para ser perdonados. Nosotros a veces como seres humanos estamos diciendo, bueno, pero es que no sé si Dios me va a perdonar. O podemos mirar a alguien que hizo esto o aquello y decimos, para eso no hay perdón. Pero Dios está ansioso que el pecador llegue y le pida perdón a Él. Fíjese cómo es Dios. Cuando a nosotros se nos olvida orar, Él aún se recuerda de darnos alimento. Cuando se nos olvida dar gracias, Él aún nos envía un sueño profundo para que descansemos. Cuando aún estamos dándole lugar al pecado, Él envía su Espíritu Santo para redarguirnos, con tal que nos apartemos del pecado. Cuando nosotros retenemos más de lo que es justo y nos negamos a dar, Dios nos sigue dando. Y cuando caemos, Dios nos levanta. Y cuando nos decepcionamos a nosotros mismos y a otros, Dios todavía no se avergüenza de nosotros y nos llama sus hijos. Hermanos, Dios aún bendice a los que no creen en Él. Él envía la lluvia y da el sol al inconverso. La Biblia dice en Romanos 2, versículo 4, que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Es verdad que muchas veces hacemos hincapié que tienes problemas, se está yendo mal, hay una racha de problemas en tu vida. Dios está hablando, sí, es verdad. Pero por el otro lado también es verdad, te está yendo bien. Te está yendo bien una y otra vez. Es la bondad de Dios para que te arrepientas. Dios controla su ira. Alabado sea su nombre. La cuarta cosa que Dios se acuerda es esta. Dios lo que hace es que perdona todos nuestros pecados. Versículo 11 y 12.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este versículo nos habla acerca del gran perdón de Dios. Yo quiero que usted considere cuán grande es el perdón de Dios. Cómo es que Dios perdona nuestros pecados. Acabo de leer que así como es alto los cielos de la tierra, así es como Él ha engrandecido su misericordia. Y que así como está tan lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si usted decide, bueno, yo voy a ir hacia el este, el oriente, voy a ir hasta llegar al occidente, y usted se va para allá, porque para allá, desde donde yo estoy parado, es hacia el este. Y usted va y le sigue y llega, y todavía llega. Estamos aquí en Chicago, Illinois, y llega usted hasta el océano Atlántico. Y entra al océano y cruza y llega hasta por allá, llega a Europa y para Asia, y viene y da la vuelta y regresa aquí. ¿Sabe? Usted nunca va a llegar al occidente porque usted, digamos, es decir, nada más sigue dando vuelta. Nunca va a llegar realmente. O si se va en dirección contraria, hermanos, es decir, es una manera de decir que no hay límite a la misericordia de Dios, y así hizo alejar de nosotros los pecados, las rebeliones, dice Dios. Dios a nosotros, aunque Él sabe que hemos pecado y que le hemos fallado, pero Él a nosotros no nos mira de esa manera. Y podemos ver ejemplos en la Biblia, como por ejemplo el rey David, que muchas veces podemos hacer hincapié en sus fallas, en su gran pecado de adulterio con Betsabé, y luego pues el homicidio. Pues él fue el autor intelectual, mandó a matar el esposo de ella para que al fin y al cabo él se quedara con la mujer, digamos. Y Dios relata eso en la Biblia, no le tapa el pecado a él, pero ¿sabe qué? Cuando lo perdona y Dios ya no se lo vuelve a mencionar, quedó atrás. Ya aún en el Antiguo Testamento, digamos, David está en la lista de genealogía del Señor. A Jesucristo se le llama el hijo de David, es decir, el descendiente de David. En la Biblia se le llama también el dulce cantor de Israel. Ve qué misericordia es Dios. ¿Cómo hace alejar de nosotros? Si les hablara yo en la Biblia acerca de Ruth, ¿vea? Esta mujer de Dios, la historia de Ruth nos narra y nos dice que Ruth era moabita. Los moabitas no podían entrar al templo de Dios por 10 generaciones. Pero Dios trata con esta mujer y con su suegra, cuando ella con la suegra van a Jerusalén. Y esta mujer termina siendo también una antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Y pudiera compartir con ustedes tantas historias de personas imperfectas, que ya sea por un pasado o por un pecado personal o por donde provienen o por algo negativo en sus vidas, había una barrera. Pero hermanos, Dios quita todo eso, Dios lo aleja. Así como el este del oeste, el oriente del occidente. Cuando Dios perdona, Él quita nuestros pecados, los levanta, los pone tan lejos que nosotros jamás podremos encontrarlos si los buscáramos 1000 años. El profeta Miqueas dice que Dios avienta nuestros pecados a la profundidad de la mar. Y aún, hermanos, los que van a la profundidad de la mar, hermanos, es un friazo y está completamente oscuro. ¿Quién los va a poder hallar allá? Es una manera figurada o simbólica de hablar.
Dios es lento para la ira, tiene una mecha larga. Dice la palabra de Dios que también en el versículo 9, que no contiende para siempre, no acusa para siempre, tiene una memoria corta. No nos trata como nuestros pecados merecen. Es decir, ya nos perdonó y, por decirlo así, como que se le resbala, como que no permite que eso, ya que se resuelve el problema del pecado, ya no permite que esos pecados que ya están resueltos, que ya están perdonados, pongan una barrera en nuestra relación con Él. Y tiene un gran corazón, porque tan grande es su amor que hasta nos ha quitado nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. La quinta cosa de la cual Dios se acuerda, aunque nosotros nos olvidemos, está en el versículo 13. Él entiende nuestra debilidad. Dice la Escritura: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este versículo, hasta cierto punto, todos lo podemos entender, pero no tanto como aquellos que tienen la bendición de tener hijos. Y cuando los hijos están bien pequeños, estamos especialmente bien al tanto de cuidarnos. Cuando son muy tiernos, aún estamos cuidando su nuca, porque ni aún los músculos de la nuca están tan desarrollados que pueden aún detener a su cabeza, y aún ponemos el brazo detrás de la nuca, es decir, nuestro brazo detrás de la nuca del bebé para que no se le caiga. Podemos recordarnos de tantas historias cuando los niños eran pequeños y sentimos esa compasión para con ellos, especialmente cuando estaban más pequeños, y lo sentimos sintiendo, conforme ellos también van creciendo, pero especialmente cuando los vemos tan débiles y tan frágiles, sentimos compasión por ellos. Los que son padres de familia, como cuando le están enseñando a sus hijos a andar en bicicleta, ya tienen que dejar esas llantas de ayudas que van de lado, y de repente van a ir, ya no es triciclo, ya es 2 llantas nada más, y el papá va corriendo detrás de la hija o del hijo, se va a caer, oh no, ¿verdad? Es esa compasión. O si su hijo está jugando en un equipo de deporte, está jugando y siente que el equipo contrario están empujando demasiado a su hijo, y el papá se quiere, como que quiere hacer algo, quiere gritar, pero ahora sí, el técnico del equipo le dice a los padres: yo me encargo, contrólense, ¿verdad? Contrólense, no se pueden meter. Pero esta compasión que nosotros sentimos por nuestros propios hijos, de alguna manera apunta a la compasión que el Padre Celestial tiene para con nosotros. A pesar de que a veces los padres son perfectos, somos perfectos. Pero cuando un padre terrenal hace un buen trabajo en su tarea de padre, esto le ayuda a los hijos a creer en el Padre Celestial, que Él es compasivo, que sí les ama, que sí ve por ellos, que les ayuda en su debilidad. Dios se acuerda que nosotros somos débiles, y lo somos. Hermanos, una pequeña molécula de un virus que ni el ojo humano lo alcanza a ver nos tumba. Lo digo, a mí me pasó y no soy el único. Y estamos tirados en la cama y no podemos respirar, y nos sentimos enfermos, dolores de cabeza. Así de frágiles somos. Y es más, hasta la vida nos puede llegar a quitar. Pero Dios ve que somos tan frágiles y débiles, y Dios en su misericordia nos sana, nos levanta, aleluya. Él es el gran médico y conoce nuestra debilidad y comprende nuestros miedos. Y cuando nosotros ya no podemos seguir, hermanos, Él es nuestra retaguardia.
Va detrás y también va adelante como vanguardia. La sexta cosa que Dios siempre se acuerda, que nunca se olvida, se acuerda de que somos polvos. Lo leí al principio del tema, pero permítame leer del 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Aquí en Estados Unidos a mí me encantan la estación del otoño. Me encanta porque no está tan frío como el invierno y no está tan caluroso como el verano, y luego no está el polen o el tamo de la primavera. Pareciera que somos delicados, ¿verdad? Todo es bonito, pero me gusta el otoño. Me encanta que está algo templado, y una de las cosas que me gusta es ver cómo las flores cambian de color. Ese color verde va cambiando a un color café o marrón, naranja, anaranjado, amarillo. Y uno dice, wow, esto está bien tremendo. Y si le ha tocado a usted ir manejando en una calle donde hay árboles de un lado, árboles del otro lado, y es por ahí el mes de septiembre o por octubre, como uno lo contempla y uno queda maravillado y dice, esto es precioso. El follaje del otoño es algo increíble. Pero ¿sabe lo que está pasando? Científicamente, ahora sí hablando, es que las hojas se están muriendo lentamente. Es decir, la belleza del color de las hojas proviene de la muerte de las hojas. ¿Y quién se acuerda de cada hoja? El árbol, ¿no? ¿Quién las nombra? Nadie, ¿vea? Poco a poco van cambiando de color, eventualmente se vuelven cafés, se desprenden del árbol, se caen en el piso, nadie piensa en ellas. Pero Dios las tiene todas contadas. Así como Dios también tiene contado nuestras vidas, aún dice la palabra de Dios, cada cabello que está sobre nuestra cabeza. Él conoce nuestra condición. Él sabe que nosotros somos polvo. Nos estamos envejeciendo cada uno de nosotros. Hubo un tiempo que me gustaba dejarme crecer la barba, pero dejé. ¿Y sabe por qué? Porque me daba cuenta que no sé por qué razón, pero me salía más canas en la barba que en el cabello. Y si tengo en el cabello, imagínese cuánto tendré en la barba. Mejor ahí la dejamos, ¿verdad? Pero como cuando vemos las canas es como que nos estamos dando cuenta de algo, que no vamos a estar aquí para siempre, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? El muchacho cuando tiene 20 años, ¿verdad? Tengo un hijo de 21 años, una hija de 19, están bien y no tienen mayor dolor en su cuerpo y tienen mucha energía y sí se cansan, pero no mucho, y sus cuerpos están fuertes, se pueden dormir tarde y levantarse temprano. No uno, si nos dormimos tarde, ya en la mañana nos cuesta levantarnos, ya no es lo mismo, no tenemos la energía de antes, nuestros días están contados. Tarde que temprano nos vamos a morir y nos van a enterrar en la tumba en algún cementerio. Hablando de un cementerio, un hermano iba manejando cerca de un cementerio aquí mismo en Chicago y había un anuncio que decía ahí: reduzca la velocidad, no te preocupes, te vamos a guardar un lugar. Yo creo que sí, ¿verdad?
Nos van a guardar un lugar, en algún lugar nos van a enterrar. Nada más no te apresures y no vas a llegar más temprano de lo que hubieras esperado. ¿Sabe una cosa? Dios se acuerda que somos polvo. Si hay momentos en la vida que nosotros estamos fuertes, los varones, las mujeres florecen como la flor del campo, dice el versículo 15. Pero ¿qué pasa? Pasa el viento de la vida y perecemos, y su lugar no la conocerá más. Dios se acuerda que somos polvos. A veces nosotros se nos olvida y no tenemos cuidado y no caminamos con precaución. Nuestra esperanza está solamente en el Dios eterno. La séptima cosa que Dios se acuerda, cosa que a veces nosotros nos olvidamos, es la siguiente: que Dios nos conecta con la eternidad al conectarnos con sí mismo. ¿Qué dije? Dios nos conecta con la eternidad al conectarnos consigo mismo. Versículo 17 y 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego mire lo que agrega: sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No hay nada que nosotros podamos hacer acerca de nuestra fragilidad. Por más que nosotros lo intentemos, no podemos cancelar nuestra humanidad. No podemos cambiar lo que somos. Es verdad que las vitaminas ayudan, el ejercicio, la vida limpia pueden quizás retrasar un poco el proceso. Hay tantos remedios de doctores, remedios caseros. Cuando yo andaba enfermo, no hombre, todo tipo de remedio: tómate esto, tómate aquello, té de esto, té del otro, ¿verdad? Digamos, hay tanta cosa. Y es bueno también tener una mente positiva para que no nos desanimemos, pero tarde que temprano, como decimos los pastores cuando estamos en un servicio fúnebre: polvo al polvo y ceniza a ceniza. Pero hay una palabra clave en el versículo 17, la palabra más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Sí, es verdad que somos polvo, pero también es verdad de que Dios usa la pequeña palabra más para conectar nuestra vida de hoy a nuestra vida eterna. Porque su misericordia es eterna, sí, pero dice sobre los que le temen. Hermanos, nosotros somos eternos. Este cuerpo que se corrompe no lo es, pero Dios nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se canse, un cuerpo que ya no tenga que estar llorando, que no habrá artritis, dolor de espalda, que juanetes, dolor de cabeza, que fiebres, que dolores musculares. Todo eso se va. Aleluya. Dios es misericordioso. Su misericordia es tierna, su amor inagotable, su gracia es abundante. Alguien ha dicho que la vida sin Cristo es un final sin esperanza, pero la vida con Cristo es una esperanza sin fin. Aleluya. ¿Qué le dejaremos a nuestros hijos? Propiedades, herencias, póliza de seguro de vida. Todo eso tiene su valor, es bueno. Pero independientemente de lo que le dejemos en cuanto a posesiones terrenales, todo eso tiene poco valor cuando se le compara a transmitirle a nuestros hijos una herencia piadosa, que tengan devoción para con Dios, un tapiz de verdad, un patrón de creencia que nuestros hijos y nietos puedan reclamar como propios.
que lleguen a heredar la fe que hay en nosotros. Que se puede decir de nuestros hijos y nietos lo que se le dijo a Timoteo cuando Pablo le escribe una carta diciéndole que él había visto una fe no fingida, una fe real, sincera, en la vida de Timoteo, la cual habitó en su mamá y en su abuelita. Gloria a Dios. Esas mujeres supieron transmitir lo más importante a la vida de Timoteo. Todo lo que creemos, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros esperamos se encuentra en Jesucristo. Aleluya. ¿Eres débil? Yo también. ¿Estás necesitado? Yo también. ¿Te sientes culpable? Yo también. ¿Eres frágil? Igual yo. ¿Sientes que eres como polvo? Me siento así. Y lo bello es que Dios le dice a sus hijos, débiles, necesitados, culpables, frágiles, polvorientos, te conozco de principio a fin y te amo de todos modos. Descansa en mí. Hazme tu roca. La misericordia de Dios en Cristo es más que suficiente para todos nosotros. Te ama y te conoce. Y conociéndote de una manera completa, más de lo que tú te conoces a ti mismo, te ama profundamente. Quiero que abraces esa verdad y descanses en Dios. Y al saber eso te anime a seguirle más, a buscarle más, a amarle más. Él está aquí. Yo te quiero invitar a que me acompañes en esta oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, la verdad es que muchas veces somos olvidadizos en cuanto a lo bueno. A veces nosotros nos olvidamos de lo bueno y misericordioso que eres. Y es posible que a veces lo ignoramos. Señor amado, en esta hora venimos agradecidos habiendo leído esta porción de tu palabra. Venimos agradecidos, Señor, que delante de ti nosotros no tenemos que escondernos como lo hicieron un día hace muchos años Adán y Eva, como lo hicieron otras personas en la Biblia, alejándose de ti pensando de que por su pecado tú ya no te interesabas en el bienestar de ellos. Eso es una gran mentira de parte del diablo. Nosotros, Señor, a pesar de nuestras fallas y debilidad, nos acercamos a ti, Señor. Mis amigos y hermanos que escuchan esta transmisión, quizás muchos cargados de culpa, cargados de sentimientos negativos, preocupándose sobre cosas que no hicieron, sintiendo la carga de la pena sobre sus hombros. Oh Señor amado, levántalos. Algunos no se han convertido. Permite, mi Dios, que puedan entender el grande amor de Dios en Cristo, cómo Cristo murió en la cruz, pagando por la culpa de nuestros pecados, recibiendo sobre su cuerpo el azote, el castigo por nuestra maldad. Oh Señor, ayúdales, abre sus ojos para que puedan abrir el corazón a Jesucristo. Y hermanos en Cristo que están quizás titubeando, quizás pensando dejarlo todo, colgar la toalla, regresar al mundo, sintiéndose no dignos de caminar en tus caminos, de llegar a la casa de Dios. Oh Señor, hazles entender que nadie es digno. El hijo pródigo no lo era, ni nosotros, ni yo, ni nadie más, Señor. Es por tu misericordia que aquí estamos.
Y tu misericordia nos motiva no a seguir pecando, Señor, pero nos motiva a tener gratitud y buscarte más y arrepentirnos de todo aquello, Señor, que nos aleja de ti. Gracias, Dios amado. En esta hora, Padre, ayúdanos a hacer memoria, a recordarnos de todo lo que tú te acuerdas. Ayúdanos a tener muy presente lo grande, lo bueno, lo misericordioso que eres para con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Señor, como siervo tuyo, pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos, sobre cada persona que escucha esta palabra, sobre cada familia, tú que conoces cada situación y cada circunstancia, Señor. Sé con cada uno de ellos y atráelos a ti, Señor. Porque como dice la Escritura en Romanos 2, la bondad de Dios nos trae al arrepentimiento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.